La Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén es uno de los monumentos más sagrados del mundo y recibe alrededor de 3 millones de visitantes todos los años. Esto no es un museo, es un lugar sagrado. Y es aquí donde los constructores de la antigüedad y de la Edad Media fueron creando gradualmente una basílica de 8.000 metros cuadrados, sobre lo que se dice que es la tumba de Jesucristo. No existe otra catedral en ningún continente del mundo que se parezca a esta. Es un complejo enorme, con varias edificaciones. En esta desconcertante superestructura, al montar el rompecabezas se producen revelaciones a la vuelta de cada esquina. Para mí, como arqueóloga, la parte más emocionante de la iglesia es esta zona de aquí. Durante más de 1700 años, este increíble monumento ha sobrevivido a innumerables peligros gracias a la pericia de sus constructores. En realidad es una historia de construcción, destrucción, construcción, destrucción y reconstrucción. Es asombroso que la iglesia del Santo Sepulcro siga aquí hoy en día. ¿Cómo se ha protegido la tumba de Jesucristo durante 2 milenios? ¿Cómo es posible que se hayan construido estructuras una encima de otra y en un terreno tan inestable? En la época de Jesucristo, este lugar era, en realidad, un cementerio. Estos 6 enormes pilares sostienen toda la construcción. Si simplemente se pusiera una columna directamente en el suelo, se hundiría en el terreno. Utilizando la última tecnología de escaneo y radar de penetración terrestre, radiografiaremos por primera vez este enorme rompecabezas de piedra. Se trata de un método realmente nuevo. Gracias al escaneado incluso podemos caminar a través de las paredes. Al arrojar luz sobre su construcción, veremos cómo sus expertos constructores hicieron de esta antigua superestructura sagrada un escudo protector. Superestructuras antiguas, el Santo Sepulcro, el escudo sagrado. Al principio, en el laberinto de las calles de Jerusalén es difícil de ver. Pero con sus 2 cúpulas de color gris azulado rematadas con cruces doradas y un campanario achatado que da al patio, la imponente iglesia del Santo Sepulcro emerge en el horizonte. Junto con la cercana explanada de las mezquitas o monte del templo y el muro de las lamentaciones, el Santo Sepulcro es uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad Santa. Esta basílica centenaria es una superestructura compleja e inmensa. Se encuentra en Oriente Medio, en la ciudad vieja de Jerusalén, en el corazón del barrio cristiano. En un área de tan solo 120 metros de largo por 70 metros de ancho, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. Las 2 cúpulas del Santo Sepulcro albergan más de 20 santuarios y capillas distribuidas en varios niveles. Desde la capilla de San Bartán, en las profundidades del edificio, hasta la cima de la cruz de la cúpula central, la altura del Santo Sepulcro es de más de 50 metros. La escritora Marie-Armelle Beaulieu es una de las mayores expertas en el Santo Sepulcro. Debajo de la gran cúpula, ella no ve una iglesia como cualquier otra, sino un escudo de piedra diseñado para proteger el lugar más sagrado de la fe cristiana. Aquí estamos, en la rotonda. Es un lugar único porque tiene algo que no se ve en la mayoría de las iglesias. Este pequeño edificio, el edículo, protege lo que queda de la roca en la que fue depositado el cuerpo de Cristo cuando le dieron sepultura. Según los cristianos, en este recinto está la tumba de Jesucristo y por lo tanto también el lugar donde resucitó. Toda la finalidad de la iglesia del Santo Sepulcro es preservar este santuario.
La tumba, situada en el centro de la rotonda, bajo la gran cúpula de la basílica, está protegida por un pequeño edificio llamado el edículo. El lugar de la crucifixión también se encuentra dentro del edificio, a la derecha de la entrada a la nave principal. Hoy en día, solo queda una pequeña parte de esta fúnebre roca, conservada en una urna de cristal. Jody Magnes, arqueóloga estadounidense, está especializada en el periodo bíblico. Con el paso del tiempo ha ido menguando tanto por la construcción de la iglesia como por los peregrinos, que se han llevado trocitos a sus casas como recuerdo. Durante 2000 años, estos restos sagrados han sobrevivido a saqueos, guerras, incendios y terremotos, gracias al escudo protector del Santo Sepulcro. La creación de una basílica tan sólida requirió nuevas y numerosas técnicas de construcción que sirvieran para integrar lugares tan diferentes y complejos como una tumba y el rocoso lugar de la ejecución. Retirar su inmensa carcasa de piedra proporciona algunas pistas. Esta variada y compleja estructura no se parece en nada a una iglesia cristiana tradicional. Con sus dos grandes cúpulas sostenidas por enormes muros y secciones tanto circulares como rectangulares en varios niveles, la basílica es un lugar único y con numerosas capas. Una superestructura que confunde tanto a visitantes como a expertos. Al entrar te quedas desconcertado. Por lo general, lo primero que ves es la zona del coro y te sientes situado. Pero aquí todo lo que ves es inusual. Esta iglesia no tiene nada en común con ninguna otra de cualquier variante cristiana que se pueda encontrar en el mundo. ¿Quiénes fueron los constructores que idearon una arquitectura tan compleja? A la entrada del Santo Sepulcro, el ojo experto de la historiadora del arte Anastasia Keschmann halla algunos indicios en la fachada. La fachada del Santo Sepulcro es la parte más complicada. En primer lugar, porque se hizo con muchos restos, elementos que se habían utilizado en edificios anteriores. Y en segundo lugar, porque se ha construido y reconstruido. Así pues, este muro muestra una mezcla de elementos decorativos de diferentes épocas. Algunos adornos, como estos arcos bellamente esculpidos, se colocaron en la Edad Media, pero con piedra de una antigüedad mucho mayor. Por ejemplo, la parte central, la cornisa y también la parte más alta es más probable que date de la época romana, del siglo II. La entrada al Santo Sepulcro muestra que varias generaciones de constructores aportaron partes de este rompecabezas arquitectónico en épocas muy diferentes. Con tal mezcla resulta muy complicado obtener una visión general del edificio y desglosar las sucesivas capas de su construcción. Para ayudar a resolver este rompecabezas, emplazamos a Grazia Tucci, ingeniera especialista en sistemas de información geográfica, que al frente de un equipo de 20 personas ha realizado un modelo de esta superestructura del corazón de Jerusalén, el primer modelo digital en 3D del Santo Sepulcro. Se trata de un método realmente nuevo, porque podemos volar sobre los tejados o entrar bajo tierra, por donde queramos. Gracias al escaneado, incluso podemos caminar a través de las paredes. Utilizando esta copia digital de la basílica, Grazia cartografió cada elemento y estimó cuándo fue construido cada uno. Una tarea importante para poder identificar los diferentes periodos de construcción y renovación. Como ha sido creada por distintos constructores en 3 periodos de la historia, el Santo Sepulcro es un rompecabezas difícil de resolver. Si bien algunas partes de la gran cúpula datan del siglo XIX, la mayor parte de la nave se construyó alrededor del siglo XII. Aunque algunas piedras datan de la época del Imperio Romano, del siglo IV,
o incluso de antes. La mayor parte de esta antigua superestructura data de la época medieval, de hace más de 800 años. Las técnicas de construcción de aquella época que se utilizaron para erigir un cuerpo de piedra tan sólido requieren un análisis más detallado. Los elementos que vemos hoy en día al entrar en la plaza que hay delante del Santo Sepulcro permiten a los expertos identificar con claridad a sus arquitectos. El campanario forma parte de la arquitectura románica europea, por supuesto. Es muy sólido. Está construido con una gran cantidad de piedra, lo que es una de las principales características de la arquitectura románica. Esa es una de las señales de la presencia cristiana europea en Tierra Santa. Antes de eso no había campanarios en Tierra Santa ni en Jerusalén. Esta torre cuadrada, ubicada junto al edificio principal, se parece más al campanario de una iglesia románica del sur de Francia que a una torre de Oriente Medio. Es típica de los constructores cruzados. Gran parte de la iglesia, tal como se encuentra hoy, es producto de la reconstrucción de los cruzados. De hecho, las cruzadas se hicieron con el fin de recuperar y reconstruir la iglesia del Santo Sepulcro. Ellos sabían que la basílica había sido parcial o totalmente destruida. Y por eso vinieron a conquistar Jerusalén, para rescatar la tumba de Jesucristo y protegerla con un nuevo edificio. Los cruzados, los guerreros cristianos de Europa, arrebataron este sagrado lugar a los musulmanes en el año 1099. Ese era el objetivo principal de la primera cruzada. La basílica fue consagrada 50 años más tarde, el 15 de julio de 1149. Aunque ha cambiado mucho desde su construcción, el campanario aún evoca la grandeza del proyecto de los constructores cruzados. Originalmente, la monumental torre alcanzaba una altura de 48 metros, 18 metros más que la cúpula principal. Pero en el año 1545, la torre quedó parcialmente destruida por un terremoto y perdió 2 plantas, por lo que la dejó en su actual altura de 28 metros. Para crear aberturas en los muros, los constructores utilizaron lo que se conoce como arcos dobles, que descansan sobre 2 columnas laterales. Este enfoque también se utilizó en las catedrales medievales europeas, al igual que estas pequeñas columnas de mármol y esta ventana de 4 pétalos. Este estilo de arcos dobles, nuevo para la época, también se ve en las ventanas que enmarcan las campanas. Cuando los miras con atención, no son redondos, como en las fachadas románicas, son ojivales. Y esta es una característica que los historiadores creen que los cruzados adoptaron de la arquitectura musulmana local. Así que probablemente los cruzados, como se puede ver aquí, fueron los que lo inventaron o lo introdujeron en la arquitectura occidental. Los constructores cruzados adoptaron algunos elementos de la arquitectura de Oriente Medio al tiempo que exportaban las técnicas europeas. Uno pensaría que los cruzados arrasarían la basílica hasta los cimientos para conseguir un solar despejado para su iglesia y la reconstruirían desde cero. Pero no es así. Conservan algunos elementos anteriores a ellos y hasta incluyen cosas del arte oriental en la decoración, lo que realmente es algo excepcional. Aunque no es evidente desde el exterior, ni incluso cuando uno entra por la puerta principal, la basílica está construida con la forma tradicional de las iglesias europeas. Los cruzados en ese momento hacen lo que sabían hacer, una iglesia románica. Una iglesia donde los 2 ejes principales forman una cruz. La entrada al Santo Sepulcro se encuentra en el lado sur, en uno de los 2 brazos del transepto. La tumba y el Calvario, lugar de la crucifixión, están al oeste y al este respectivamente, en la sección longitudinal.
Y también hay otros elementos del diseño de las catedrales europeas. El centro de la iglesia está flanqueado por naves laterales separadas por arcadas. Y todo el espacio está cubierto por altas bóvedas, lo que supuso un especial desafío técnico para los cruzados. Tenían que construir no solo una catedral, sino una catedral que incluyera en su interior el Santo Sepulcro y la roca del Gólgota. Y aquí no había nada. Era un patio abierto. Y cuando llegaron los cruzados, decidieron que iban a encajar aquí, en este espacio vacío, una catedral románica, lo que parece una tarea completamente imposible. Pero lo hicieron. Los constructores cruzados necesitaron técnicas especiales para encajar su edificio en el espacio existente. Hay 6 pilares. 1, 2, 3, ese no se ve pero está ahí, 4, 5 y 6. Estos 6 enormes pilares sostienen toda la construcción. Estas 6 enormes columnas sustentan todo el techo de la nave y la cúpula más pequeña. Con un diámetro de 20 metros y una altura de 29, esta cúpula está formada por anillos de bloques de piedra que se van inclinando ligeramente en cada capa. Esto significa que se podía montar sin usar un armazón de madera. ¿Y por qué construyeron una cúpula los cruzados? Porque si nos fijamos en la arquitectura francesa, acostumbraban a tener una torre, una cuadrada, no una cúpula redonda. Esto es insólito. Aunque todavía era inusual en Europa en ese momento, la cúpula es una técnica arquitectónica bizantina que ya estaba presente en Jerusalén. A los cruzados les gustaba asimilar las cosas que encontraban en su camino. Así que probablemente les gustó la forma bizantina de construir y la adoptaron. Alrededor de la cúpula, al otro lado de estos arcos, los cruzados también utilizaron una nueva técnica que revolucionó la apariencia de las catedrales europeas de aquel momento. La bóveda de crucería, una característica clave del arte gótico. Esta clase de bóveda se realiza creando arcos apuntados o nervios que siguen las líneas de intersección de 2 bóvedas de cañón. Cada nervio está formado por pequeños bloques de piedra y se unen en la parte superior. Este entramado se cubre formando 4 tejados cuyo peso y empuje hacia abajo es soportado únicamente por los pilares de las esquinas, lo que permite abrir vanos en muros innecesarios o incluso eliminarlos. Y en el momento en que los arcos se volvieron apuntados, se hicieron aún más altos, y entonces se podía construir una catedral muy voluminosa, muy larga y muy ancha. Así que aquello, en el siglo XII, fue una gran revolución. Bóvedas de crucería sostenidas por arcos ojivales rematados por una cúpula. Los cruzados combinaron sus técnicas góticas de construcción de catedrales con elementos de la arquitectura bizantina. Pero en una de estas bóvedas hay algo que indica que los cruzados no partieron de cero cuando construyeron su basílica. En esta intersección, 2 de los 4 nervios no coinciden perfectamente. Un detalle que dice mucho de la historia de esta superestructura. Cuando miras el nervio que sale de la columna delantera derecha y el que viene de la columna trasera izquierda, no están enfrentados en el centro, sino que se encuentran así, solapados. La pregunta es ¿por qué están así? Para obtener una bóveda de crucería perfecta, como las del transepto sur, los 4 arcos deben apoyarse sobre 4 pilares dispuestos con la forma de un rectángulo perfecto. Pero de los 4 pilares del norte, el de la izquierda no está colocado en el lugar correcto, lo que imposibilita obtener una alineación perfecta entre los 2 nervios. Pero ¿por qué no está colocado correctamente este pilar? Porque cuando llegaron al Santo Sepulcro, los cruzados construyeron 2 pilares exteriores para apuntalar 2 columnas ya existentes.
Estas columnas son, a su vez, paralelas al muro que tienen enfrente y que marca el límite del Santo Sepulcro. No eliminaron esa pared irregular, la dejaron ahí y encajaron en el hueco esta bóveda de crucería, aunque no fuera perfecta. Creo que es absolutamente fantástico, porque muestra la actitud de los cruzados hacia la basílica que había allí ya. Pero ¿cuál era esa antigua basílica a la que los cruzados adaptaron su propia construcción? Este muro exterior y estas columnas, que ya estaban ahí cuando llegaron los cruzados, datan del siglo IV, 800 años antes de la versión medieval. Esta columna de aquí es excepcional porque lleva 1700 años en pie. No hay muchos edificios y, sobre todo, no hay muchas iglesias en Francia que tengan 1700 años de antigüedad. Es verdaderamente sorprendente. Estas columnas pertenecen a la primera versión de la Basílica del Santo Sepulcro y se lo debemos al emperador romano Constantino. Como primer emperador en convertirse al cristianismo a principios del siglo IV, es considerado el emperador que cambió la faz del mundo. Constantino fue el primer emperador romano que quiso dar visibilidad al cristianismo. Promulgó un edicto que permitía a los cristianos de todo el imperio construir iglesias. En el plazo de unas cuantas décadas, el emperador Constantino construyó una serie de magníficas iglesias, incluidas las dos más importantes del cristianismo actual, San Pedro en el Vaticano, en Roma, y el Santo Sepulcro en Jerusalén. Aunque no tenía la forma que conocemos hoy en día, la basílica cristiana comenzó a construirse en el año 324 después de Cristo y en tan solo 10 años cubría una superficie de casi 2 hectáreas. Comprendía un área más grande que la iglesia que vemos hoy. Originalmente, la iglesia se extendía más hacia el este, es decir, más hacia la derecha, desde donde estamos mirando. Los peregrinos entraban en la Basílica de Constantino desde el este, desde la principal calzada romana que atravesaba la ciudad de Jerusalén. Una vez atravesado el atrio, entrarían en una nave de 60 metros de largo y 45 de ancho, flanqueada por 2 filas de columnas dobles y con un techo a 30 metros de altura. Luego saldrían de la nave a través de un pequeño edificio que cubriría la roca del Calvario, y después se encontrarían una enorme estructura circular, la rotonda, con la tumba en el centro. La rotonda habría sido cubierta con una especie de cúpula, que en aquella época era un sistema de techado extremadamente difícil. Y también salía muy caro. Era algo que solo esperarías encontrar en un proyecto imperial como la iglesia del Santo Sepulcro. La rotonda estaba coronada por una cúpula de 37 metros, sostenida por un bosque de arcos, pilares y columnas en 3 niveles. Con esta joya arquitectónica, Constantino deseaba proteger la tumba de Jesucristo, que había muerto aquí 300 años antes. En la época de Jesucristo, cuando se llamaba Gólgota, aquí no había edificios, solo naturaleza. Y en algún lugar de aquel desierto existía una zona reservada para enterrar los cuerpos de los muertos. En la parte occidental del Santo Sepulcro, justo al lado de la tumba, Jody Magnes nos conduce hasta una pequeña capilla. Para mí, como arqueóloga, la parte más apasionante de la iglesia es esta zona de aquí, donde se ve una abertura en la pared, un nicho y un ábside fuera de la rotonda, que conduce a esta especie de oscuro hueco subterráneo. Esta gruta, descubierta en el siglo XVII, representa un extraordinario hallazgo arqueológico. Toda esta zona era un enorme afloramiento rocoso y vemos aquí las típicas tumbas que excavaban en la roca los judíos de la época de Jesucristo. Básicamente consistían en una o varias salas y cada individuo era colocado en esta clase de nicho.
Esto nos dice que ciertamente este lugar era un cementerio en la época de Jesucristo. No se trata solo de una tumba para Jesucristo, hay una serie de cámaras funerarias excavadas en el monte de Jerusalén. Hace 2000 años, en el emplazamiento del Santo Sepulcro, cerca de las murallas de la entrada occidental de Jerusalén, las laderas rocosas se utilizaban como cementerio. El suelo de caliza se convirtió en una necrópolis con numerosas tumbas excavadas directamente en la roca. La presunta tumba de Jesucristo incluía un banco de piedra en el que se dice que fue depositado su cuerpo tras la crucifixión a unas pocas decenas de metros de la colina conocida como Calvario o Gólgota. Gólgota significa el lugar de la calavera. Es como una plataforma natural que sobresalía del cementerio. Y era un lugar ideal para las crucifixiones romanas. Como dominaba el cementerio, podía verse desde lejos a los crucificados, ya que estaban en la parte superior. 3 siglos más tarde, Constantino estaba decidido a incluir los 2 lugares venerados de la muerte de Jesucristo dentro de su basílica. Pero colocar un afloramiento rocoso dentro de su monumento suponía un desafío. Para que el Gólgota encajara dentro de la basílica, Constantino lo talló. Cortó la roca dándole una forma parecida a la de un diente. Y cuando llegó a la tumba de Jesucristo, Constantino no se detuvo. De hecho, incluso rompió la montaña que rodeaba esa cueva para crear la rotonda. Se cree que se extrajeron varios miles de metros cúbicos de roca de los alrededores de la tumba. Fue un gran proyecto. Recordemos que en aquel entonces trabajaban a mano, no contaban con máquinas como las que tenemos hoy, así que era mucho trabajo, pero todo el complejo de la basílica supuso muchísimo trabajo porque el edificio en sí es monumental. Descubrir cómo puede descansar sobre un antiguo cementerio una superestructura como el Santo Sepulcro significa estudiar los cimientos de la época en la que Constantino construyó su basílica. Para lo que hay que penetrar en las entrañas del monumento por esta puerta que está cerrada al público. Atravesándola se llega al límite oriental del Santo Sepulcro en su parte más profunda. Jody Magnes se encuentra en una caverna subterránea descubierta en 1971 durante una excavación arqueológica. Cuando Constantino construyó aquí la iglesia del Santo Sepulcro, la basílica se asentó sobre esta cantera. Esta cantera, que sustenta parte del Santo Sepulcro, tiene más de 2700 años de antigüedad. Lo que estamos viendo son en realidad los restos de una cantera, que data en gran medida de finales de la Edad del Hierro, es decir, de los siglos VIII y VII a.C., por lo que esta fue la procedencia de la piedra utilizada en la construcción de gran parte de Jerusalén. Se puede ver con claridad las señales de la cantera formando estas líneas, en su mayoría verticales o diagonales en la roca, por donde literalmente cortaban los bloques de piedra para sacarlos. Y también se ve, a veces claramente en el suelo, que lo que hacían era cincelar de esta manera. A veces introducían un pedazo de madera y lo mojaban para que se dilatara y abriera la piedra. De modo que esto en realidad es parte del contorno de un bloque de piedra que iba a ser extraído. Sí. Siglos más tarde, en la época de Jesucristo, una necrópolis con una extensión de varias hectáreas formaba parte de esta cantera. Reforzar una zona subterránea tan frágil supuso un gran reto para los constructores. Su solución fue construir imponentes muros de carga como este para soportar la basílica del siglo IV justo enfrente de los restos de la cantera. Para que soportaran el peso del edificio, los cimientos tenían que hundirse a gran profundidad, hasta el fondo de la cantera.
Y por eso no es sorprendente que en un edificio como la iglesia del Santo Sepulcro, que era una iglesia monumental, se necesitaran unos cimientos monumentales. Aunque no fueran visibles, tenían que ser lo suficientemente grandes y resistentes como para soportar el peso de la superestructura de encima. Algunas de las zonas más vulnerables requerían un refuerzo especial. Este modesto muro forma parte de los restos de los cimientos que fueron clave para la estructura del Santo Sepulcro en el siglo IV. La Basílica de Constantino era una gran sala rectangular que tenía 4 filas de columnas que recorrían toda su longitud. Y si hubieran puesto simplemente las columnas sobre el suelo, sin construir cimientos bajo ellas, el peso del techo habría hecho que se hundieran en el suelo. Así que este muro hacía de cimientos para las columnas que soportaban todo el techado del edificio. Los muros enterrados permiten construir una superestructura sobre un subsuelo tan inestable. Aunque ahora haya desaparecido, la Basílica de Constantino ha dejado su huella en el edificio. Las columnas parecen una versión condensada de la turbulenta historia de su construcción. Descubiertas durante las obras de 1974, con anterioridad se hallaban ocultas dentro de estos enormes pilares. Cuando fueron descubiertas, los arqueólogos fecharon su instalación como muy tarde en la construcción de la Basílica de Constantino en el siglo IV. Pero un nuevo detalle arquitectónico llamó su atención. Si se mira la rotonda en su conjunto y todas las columnas que se ven a día de hoy, uno se da cuenta de que hay algo ligeramente imperfecto. Es como si las columnas fueran demasiado anchas para su altura. No es un conjunto armonioso. Los expertos han detectado otra anomalía en estas columnas. Al mirar este friso en la parte inferior de esta columna, se ve que la columna de enfrente no lo tiene. Pero por otra parte, en la parte superior de esta columna hay un pequeño friso. Y ese pequeño friso no aparece en la columna de enfrente. Para los arqueólogos, esto significaba una cosa. Se trata de la misma columna, muy alta, y por tanto muy pesada, cortada en dos. Por esa razón, el friso superior y el zócalo de abajo se encuentran en dos elementos separados, a la derecha y a la izquierda. Es la misma columna cortada en dos, y encontrarán algo similar en todos los pares de columnas de la rotonda. Estas dos columnas, que originalmente formaban una sola, se remontan a una época anterior incluso a la de Constantino, que simplemente las reutilizó. Las originales se conservan en este museo ubicado cerca del Santo Sepulcro y datan del siglo II. Esto demuestra que antes de la Basílica de Constantino aquí hubo una superestructura anterior, un monumento construido antes de la primera versión del Santo Sepulcro, y fue obra de otro gran emperador romano, Adriano. Cuando Adriano decidió reconstruir Jerusalén, él no pensaba en una ciudad judía, sino más bien en construir una típica ciudad romana. En aquella época, la presunta tumba de Jesucristo era uno de los varios nichos funerarios de la necrópolis judía, situada en la cantera. Así que sencillamente la enterró. Emprendió un proyecto colosal para rellenar toda la cantera, nivelar el terreno y construir encima el templo romano, para que destacara en el paisaje de la ciudad. En el emplazamiento del Santo Sepulcro, hace 1800 años, Adriano erigió un magnífico templo romano de 130 metros de largo
por 30 de ancho, en honor a los dioses de la antigüedad. La explanada romana era mucho más grande que la basílica actual. El edificio de Adriano se extendía hasta lo que hoy es la iglesia rusa de San Alejandro Nevsky, un edificio situado más de 50 metros al este del Santo Sepulcro. Jody Magnes nos muestra varios elementos del templo de Adriano que aún son visibles. Este muro de grandes bloques de piedra fue construido alrededor del año 135 después de Cristo y más tarde fue reutilizado por Constantino. Ahora mismo estamos en una esquina de la basílica construida por Adriano en el lado norte del foro. No era una basílica de culto, sino una basílica romana, es decir, un espacio público para reuniones y otro tipo de actividades. Contaba con un gran espacio abierto pavimentado, que es donde estamos en este momento. Los restos del lugar donde murió Jesucristo no habían desaparecido. Habían quedado cubiertos por un espacio para la vida romana. Paradójicamente, la construcción de Adriano incluso ayudó a protegerlos durante 2 siglos. Cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, lo único que tuvo que hacer el emperador Constantino fue desmantelar el templo de Adriano. Constantino derribó el templo para exponer el afloramiento rocoso del Gólgota, en el que se decía que había sido crucificado Jesucristo, y para sacar a la luz la tumba excavada en la roca en la que se había colocado su cuerpo. Constantino fue el primero en cubrir el tesoro más sagrado de la cristiandad con un escudo protector. En el transcurso de los 1700 años siguientes, los constructores transformaron el Santo Sepulcro capa a capa en algo semejante a una caja fuerte hecha de piedra. Primera capa, la cúpula. Desde 1968, su exterior está formado por una estructura de acero recubierta de placas de plomo. El techo de la cúpula originalmente tenía un óculo que estaba abierto. Esto dañó con claridad todas las estructuras que se encontraban debajo, sobre todo porque entraba el agua, y por esa razón, más tarde, el óculo se cerró. Desde la era de Constantino, pasando por la época bizantina hasta los cruzados, la cúpula de la rotonda ha cambiado de forma, pero siempre ha tenido una abertura en la parte superior llamada óculo. Esta abertura proporcionaba luz a la vez que reducía el empuje lateral de la cúpula al distribuir la presión de forma circular. Bajo esta cúpula, una segunda carcasa cubre la tumba como un caparazón. Esta estructura, llamada edículo, es un edificio en sí mismo dentro de esta inmensa basílica. Mide tan solo 8 metros de longitud por 5 de anchura y 5 de altura. Una pequeña capilla conduce a la diminuta habitación que contiene una losa de mármol bajo la que se encuentra la tumba. Sin embargo, el estado de este pequeño monumento, venerado por miles de millones de cristianos, es frágil. Reforzado por estas vigas de hierro desde 1947, debido a una peligrosa tendencia a inclinarse, 75 años más tarde el edículo sigue amenazado con derrumbarse. No es solo que apenas se mantenga en pie, sino que también está siendo corroído por la humedad. La situación es crítica. Los ingenieros deben impedir que el edículo colapse. En el año 2016, Antonia Maropoulou, ingeniera especializada en monumentos antiguos, llegó a Jerusalén para dirigir la extraordinaria tarea de la renovación de este pequeño edificio. El edículo presentaba graves deformaciones a causa del agua de lluvia que había caído durante décadas a través de la abertura del óculo. Es más, el turismo de masas genera cada vez más dióxido de carbono. Durante todo el año, millones de personas inhalan y exhalan, y además emiten su propia humedad corporal.
El dióxido de carbono ataca el mortero, que mantiene unida la piedra. Y hay un tercer factor importante. Durante todo el día, los peregrinos que pasan por el edificio encienden velas. Cuando las puertas se cierran por la noche, todas las velas se apagan, por lo que las losas pasan del calor al frío todos los días. Esto deforma las uniones entre las piedras y todo se vuelve bastante frágil. Y al mismo tiempo teníamos el problema de la inclinación, que era de unos 7 u 8 grados con respecto a la vertical. Eso significaba que había un grave peligro de colapso. Antonia Maropoulou y su equipo trabajaron día y noche durante 2 años. Se desmontó el edículo piedra a piedra, se rehicieron las juntas y para reforzar la estructura se inyectó yeso líquido en los huecos. Este trabajo también ha revelado cómo ha evolucionado esta superestructura desde el siglo IV. Al escanear el edículo, el equipo de Antonia pudo ver a través de las losas de mármol que lo cubrían. Los escáneres revelaron varias versiones del monumento levantadas desde el siglo IV en adelante. A lo largo de cientos de años, los constructores utilizaron los restos de la estructura anterior para seguir construyendo, hasta llegar al monumento actual, que data del periodo barroco de 1810. Descubrimos restos de la época de Constantino, de la bizantina tardía, de la época de los cruzados, de la del Renacimiento y, por supuesto, de la época barroca. Es como un conjunto de capas de edículos anteriores. En estos pocos metros cuadrados, la historia se apila sobre sí misma. Y lo extraordinario es que cuando hicieron algo nuevo en el siglo XIX no destruyeron todo lo que se había hecho antes. Es como si hubiera que ir añadiendo capas protectoras adicionales para salvaguardar el tesoro del interior del edículo. Pero en el interior, la pregunta clave es, ¿cuál es el estado de la tumba de Jesucristo? Sabemos que en el siglo IV, el banco funerario estaba hecho de la roca original de Jerusalén. ¿Pero sigue ahí hoy? Utilizando un radar de penetración terrestre, el equipo de Antonia ha demostrado que la tumba aún está incrustada en la roca de la cantera donde fue excavada. Por los lados norte y sur, la roca original cobija en su totalidad la extensión del banco funerario. Este es el monumento funerario y lo hemos desvelado. Cuando entras en el edículo, realmente entras en la tumba de Jesucristo. Eso es fundamental. Durante las obras del año 2016, Antonia y su equipo revelaron al mundo una parte de esta cueva, instalando esta ventana que muestra el lado sur de la roca. Pero los investigadores fueron capaces de acercarse aún más a la tumba para hacer algo de considerable importancia histórica y científica. Por primera vez en 200 años, desplazaron a un lado la losa de mármol sobre la que presentan sus respetos miles de peregrinos cada día. No teníamos en nuestros planes abrir la tumba. Pero cuando retiramos las losas de revestimiento, comprendimos que si insertábamos la lechada, esta sería absorbida por la roca caliza y eso produciría un daño irreversible. Así que abrimos la tumba y la estudiamos. Y lo que había allí, bajo 15 centímetros de escombros, era la roca original, excavada en el suelo de Jerusalén. Pero en el banco rocoso en el que presuntamente fue depositado el cuerpo de Jesucristo, el equipo científico hizo un nuevo e importante descubrimiento sobre la composición exacta de las capas protectoras de la tumba. Lo que encontró, y no se lo esperaba, fue una losa de mármol gris. Un mármol muy puro que lo cubre, pero solo hasta la mitad.
Los expertos se preguntaron quién podría haber colocado esa losa de mármol en el banco funerario. Tuvimos que usar herramientas de alta tecnología para estudiar lo que había pasado, cuál era la morfología y la historia de los materiales de construcción de la tumba de Cristo. Para desentrañar el misterio de esta losa de mármol, Antonia analizó el mortero que la fijaba a la roca original, utilizando una técnica que permite datar los minerales de hasta hace 350.000 años. La datación la situaba a mediados del siglo IV. Eso nos dice que este mármol fue colocado por Constantino o inmediatamente después de él, pero en cualquier caso cuando acababa de levantarse la Basílica del Santo Sepulcro. Un descubrimiento fundamental. Desde los inicios de la construcción del Santo Sepulcro, los constructores decidieron que la piedra funeraria de Jesucristo debía estar completamente protegida y la sellaron bajo una losa de mármol. La tumba ha estado preservada durante casi 2 milenios. Esto impedía a los peregrinos llevarse trozos de la piedra funeraria, tal como hacían con la roca del Calvario. Pero existe otra amenaza procedente de las profundidades que podría dañar gravemente esta superestructura en los próximos años. El riesgo de terremotos. Nos hallamos sobre una importante falla sísmica. Se produce un terremoto cada 100 años. El último fue en 1927, de modo que esperamos el próximo para dentro de 10, 15 o 20 años. La ingeniera Grazia Tucci ha comprobado digitalmente cada elemento estructural del Santo Sepulcro, simulando las fuerzas sísmicas que podrían sacudirlo. La evaluación del riesgo sísmico ha sido la parte más importante de este trabajo. A raíz de esta evaluación de la vulnerabilidad sísmica se llevaron a cabo importantes trabajos de refuerzo. Pero en caso de terremoto, en el Santo Sepulcro hay un punto particularmente crítico. Y sorprendentemente se trata de este muro de hormigón construido en 1989. Al unir dos pilares construidos en la Edad Media, este muro aporta una gran rigidez a toda la estructura de carga que ya no puede cimbrearse. Y las vibraciones sísmicas, que ejercen fuerzas tanto horizontales como verticales sobre la estructura, ya no podrían ser absorbidas. Hasta un movimiento leve podría desalinear los arcos superiores, lo que acarrearía el colapso de la estructura. Por tanto, son estas modernas adiciones las que paradójicamente podrían poner en peligro toda la basílica. El muro fue levantado por la comunidad ortodoxa griega, una de las 6 comunidades cristianas que ocupan y gestionan el Santo Sepulcro, con el fin de separar su propio lugar de culto. El hecho de que la armonía entre todas las comunidades, griegos ortodoxos, católicos, apostólicos armenios, ortodoxos sirios, coptos y ortodoxos etíopes, no es sencilla. Cada comunidad tiene sus propias capillas, ritos y horarios de procesión. Todo está organizado desde el siglo XVIII según una estricta regla. Nada cambia sin el acuerdo unánime de todas las comunidades. Esta regla hace de estas comunidades una agrupación muy inusual y a veces surgen conflictos. Sirva de ejemplo la escalera colocada en la fachada del Santo Sepulcro durante 170 años. Esta escalera ha estado ahí durante siglos y no se ha movido, porque señala el momento de mediados del siglo XIX.
en que el Pachá de Jerusalén prohibió cualquier cambio en la basílica, por mínimo que fuera. En la fachada, apoyada en una ventana perteneciente a la comunidad armenia, había una escalera de madera, y desde entonces ha tenido que haber una escalera de madera en la fachada. Esta inútil pero inamovible escalera está lejos de ser la única forma de mostrar la inmensa complejidad del Santo Sepulcro. La tumultuosa historia de este lugar único está tallada en cada piedra del edificio, que es un verdadero mosaico de diferentes estilos y épocas. Durante 1700 años, esta asombrosa estructura ha resistido la prueba del tiempo, protegiendo la presunta tumba de Jesucristo. El Santo Sepulcro es un extraordinario testimonio de la pericia y habilidad de los constructores de la Edad Media, así como la de sus predecesores romanos. Cuando se entiende la importancia de una estructura arquitectónica, se conserva mejor. Nuestra esperanza es que dure, pero tanto si perdura como si no, eso no le priva del misterio que se encuentra entre sus muros. El Santo Sepulcro es una superestructura al servicio de lo sagrado.